Hola fansistas, bienvenidos por fin a una nueva edición de La Edad de Hierro. Hacía mucho que no grababa un vídeo porque he tenido mucho trajín, me he cambiado mucho y ahora estoy en un apartamento en Vallecas, que bueno, no está mal. El barrio, pues ya sabéis que tiene sus cosas, pero bueno, no es un mal vividero. Desde luego está muy cerca del centro y está bien comunicado. Bueno, digamos que da el pego. Eh, Vamos a intentar hablar de cosas interesantes, entretenidas, como siempre. Empezaremos con un bloque de política centrado en la política nacional de la patria española, tomándome una sidrita. ¿Qué ha pasado en política? Bueno, pues ha habido una moción de censura. Es la segunda moción de censura que presenta Vox en los últimos años contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y es curioso porque en la prensa más mayoritaria, que puede definirse como El Mundo y El País, en cuanto a prensa como tal y en televisión, pues las tres grandes o cuatro grandes que hay, son Telecinco, Antena 3 y La Sexta, todas han tenido un consenso, todos estos medios, de que esa moción no servía para nada. Que bueno, es posible, pero cuando tú ves opiniones demasiado consensuadas en los medios, eso normalmente viene dictado desde arriba. Y en este caso ha sido así. A, Al mundo pues le dicta la línea editorial el PP, clarísimamente, y al español también, el de Pedro J. Y al país se la dicta el PSOE. Y a la sexta también el PSOE. Eso es así, impepinable. Entonces es como si tú me preguntas como madridista, ¿qué opinas del Barcelona? Pues te diré, una caca. Y tú, si estás editorializando desde el mundo, los editoriales, los escribe Jorge Bustos normalmente, y estás escribiendo prácticamente a sueldo del PP, pues ¿qué vas a decir de una moción de censura encabezada por Vox? Que no sirve para nada. Todas esas son opiniones absolutamente partidistas que no tienen valor periodístico. Son eso. Es propaganda. Mm, pero, ¿en realidad ha servido de algo esa moción de censura o no? Hombre, pues obviamente no iba a servir para descabalgar al gobierno porque en realidad pues todos los grupos periféricos fuera de PP, PSOE y Vox pues están cómodos con el gobierno de Pedro Sánchez. Dicen, bueno, más vale malo conocido. Pues los nacionalistas saben que siempre van a sacar algo de ahí, la ultraizquierda también, entonces no había nada que hacer. ¿De qué ha podido servir? Pues para darle visibilidad a Vox, que nunca le viene mal, y para poder oír sus planteamientos con menos intermediarios. En vez de tú oír a un mamporrero de Telecinco decir que Vox es ultraderecha peligrosa, pues has oído directamente hablar a Bascal o a Tamames, Ramón Tamames, que es el candidato que ellos presentaron. Que bueno, se han reído mucho de él, pero pues tampoco hizo un mal papel. Yo me doy cuenta de que es un poco esperpéntico presentar a un señor muy cascado de salud con 90 años ahí a explicar sus cosas, pero el tipo no lo hizo mal. Pues los discursos estuvo bien, las réplicas también, digamos que estuvo ingenioso. Pues el tipo desempeñó el papel dignamente, que ya es más de lo que algunos esperaban. Bueno, yo creo que en el fondo todo forma parte de la campaña electoral que vamos a vivir hasta dentro de un año. No sé cuándo son las generales, sinceramente. Sí que ahora hay locales en mayo, pero creo que son como dentro de un año, ¿no? Las generales, año y pico. Entonces todo esto es campaña electoral, en cierta forma, pues ha sido publicidad para Vox, que bueno, pues mira, está bien.
Pero bueno, tampoco tiene mayor recorrido esto de la moción de censura. Hay un tema que sí me interesa tocar, que creo que es francamente interesante, de la política nacional. Esto que se oye muchísimo últimamente a raíz de que han subido la presión fiscal, esto que se oye de que es muy importante pagar impuestos, los tienes que pagar poco menos que celebrándolo porque van a servicios públicos y siempre se cita, ya es un meme, ¿no? Siempre se cita sanidad y educación. Este dinero va a sanidad y educación. Claro, el que no esté así muy avisado dirá, joder, pues es verdad, es que como no pago impuestos, me van a quitar la sanidad pública y la educación pública. Voy a tener que pagar por mandar a mi hijo al colegio. Pero claro, es que el problema es que el gasto en España desde hace mucho, este PP o PSOE, está disparado y con muy pocas ganas de recortarlo. El último recorte que se ha hecho famoso fue el de Montoro y Rajoy, pero por exigencias de la Unión Europea. Habíamos salido de la enésima crisis, de la del 2009 me parece, ¿no? 2008-2009, la crisis esta mundial hipotecaria. Y Bruselas dijo, mira, o recortáis o recortamos nosotros, que tenemos poder para eso. Y esa fue la última vez que por huevos hubo que recortar presupuesto, pero ya desde entonces suben cada año. Y entonces yo he hecho una cosa muy curiosa, que es mirar cuántos ministerios tenemos, aunque no son todo el gasto, ni muchísimo menos, porque el gasto de España sobre todo se va en pensiones. No sé si es ya el 40% del PIB, una barbaridad. Pero los ministerios, obviamente, pues son una parte del gasto grande. Entonces he mirado cuántos hay, el presupuesto que tienen, no todos, pero algunos, y si son redundantes, porque es que Vox también presentó hace poco una moción para suprimir el Ministerio de Igualdad, que bueno, probablemente sea buena idea, porque no creo que sea un ministerio particularmente útil. Pero puestos a recortar, hay otros que se lo merecen igual o más. Entonces, voy a hacer un repaso así rápido y os voy a comentar cosas así bastante divertidas. Yo no sé cuántos ministerios había en época de Felipe, Aznar y esta gente, y Rajoy, pero ahora mismo tenemos 23, que bueno, en principio se antojan muchos, son un montón de ministerios. La mesa del Consejo de Ministros tiene que ser gigantesca. Y entonces veo aquí, en la página del propio gobierno de España, que tenemos un ministerio de presidencia del gobierno, que yo creo que es lo que antiguamente era la portavocía. El portavoz del gobierno, pues ahora es un ministro. Que dices, bueno, pues está bien, que le den una cartera de ministro. Digamos que es una labor importante, aunque tradicionalmente han puesto a gente ahí bastante inútil. Pues una de las últimas fue la María Jesús Montero, esta, que no sabe ni hablar, que es muy paleta. Entonces, realmente es bastante cuestionable la gente que han puesto ahí a lo largo del tiempo. Me acuerdo de Rosa Conde, aquella que estaba en el último felicismo, que también era que no tenía ninguna elocuencia. Y uno piensa, ¿por qué no ponen ahí a los que hablan mejor? No entiendo. Me acuerdo de Pío Cabanillas en el PP, eso lo hacía mejor. ¿No? En fin. Pero vale, dices presidencia del gobierno. Está bien, no, debe tener un presupuesto así chiquitito. Pero es que resulta que tenemos, además de este, un Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Y dices, pero a ver, ¿por qué hay Presidencia del Gobierno y también Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes?
Pues este ministerio tiene un presupuesto de 384 millones de euros, que son más de 60.000 millones de pelas. Es mucho dinero. Y aquí está incluido en este ministerio esa cosa tan espinosa de la memoria democrática, que básicamente consiste en criminalizar a cualquier persona que ellos digan que tenía relación con el régimen de Franco. Insisto, que ellos digan que tengan relación porque todo el mundo tenía relación, incluidos los padres y abuelos de muchísimos dirigentes socialistas, pero ahí solo se considera franquista los que ellos señalan con el dedo. Bueno, pues Memoria Democrática, que es uno de los apartados de este ministerio, tuvo un presupuesto para 2023, se le ha asignado un presupuesto de 13,95 millones de euros. Que en realidad no es tanto, pero oye, son 14 millones de euros, no, no es una tontería. ¿Y a qué se dedica este dinero de memoria democrática? Pues mirad, hay un secretario de Estado dedicado únicamente a eso, una Secretaría de Estado. Y entonces el secretario de Estado de Memoria Democrática actualmente se llama Fernando Martínez López, que es un historiador. Y entre sus hitos profesionales está la elaboración de un mapa de fosas de Andalucía. Fue alcalde de Almería entre el 91 y el 95. Y entonces a este tío pues se ve que ha ido por Andalucía localizando fosas de la guerra civil. Y yo creo que gran parte del presupuesto de memoria democrática, un nombre bastante engañoso, consiste en exhumaciones. Lo pone aquí en la página del gobierno. Dice, los gastos derivados de las exhumaciones que financiará el Estado, así como la adquisición de archivos históricos, la elaboración del censo de víctimas y del censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada o la realización de campañas para fomentar los valores cívicos de cara a la educación democrática, son algunas de las principales actuaciones previstas. Dinero para desenterrar muertos de la guerra, 18 millones. Bueno, pues nada, en el año 2150 seguiremos desenterrando muertos de la guerra civil, una cosa que fomenta mucho la concordia, la convivencia. Eso sí, normalmente buscan fosas solo de un bando, entonces está totalmente sesgado eso, pero bueno. Sobre todo quería llamar la atención de que ya tenemos un ministerio duplicado, Presidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, 384 millones de euros. Luego tenemos el Ministerio de Política Territorial. Dices, joder, dicen que somos el país más descentralizado de Europa o del mundo y tenemos un Ministerio de Política Territorial. Presupuesto 590 millones de euros. Dices, joder, mucha pasta, ¿no? Y aquí en la página del gobierno, el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, pues explica que le han aumentado el presupuesto para 2023 en un 18%. Que ya digo, son 589 millones de euros, es bastante dinero. Y dice el secretario de Estado, un presupuesto que nos permitirá seguir impulsando el diálogo y la cooperación con las comunidades autónomas y apoyando al mundo local con más medios y recursos. Bueno, luego dice más abajo, los presupuestos inciden en la modernización de nuestra economía, que es también la modernización de las administraciones públicas. Por eso destinamos 183 millones de euros para subvencionar proyectos de digitalización de las entidades locales. Bueno, eso puede estar bien. Yo no digo que ese dinero se vaya a un pozo, pero, hombre, en un país que ya tiene 17 mini-estados, 17 comunidades autónomas, resulta que hay que meterle casi 600 millones de euros más, 100 millones de pesetas, a un ministerio de, ¿cómo se llama?, de política territorial. ¿Vale?
Eh, y este ministerio parece que casi todo el presupuesto se le va a una cosa que se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR o PRTR. Entonces dice que van a gastar 391,4 millones en 3 años, el 21, el 22 y el 23, este sería el último, para financiar la modernización de las entidades locales. Y 4 millones de euros para digitalización y modernización de actuaciones y servicios del propio departamento ministerial. Bueno, entonces dicen que todo este dinero es para digitalización. Bueno, pues ojalá sea verdad y que los trámites sean cada vez más ágiles y más sencillos, pero pues me llama la atención. Pero realmente, como vamos a ver ahora, 590 millones de euros no es mucho para un ministerio. Como vamos a ver inmediatamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pues acabamos de ver un ministerio de 384 millones y uno de 590. ¿Cuántos pensáis que tiene asignados de presupuesto el Ministerio para la Transición Ecológica? Pues su presupuesto son 10.200 millones de euros. 166.000 millones de pesetas. Transición ecológica. Ahí yo ya sí creo que es un mamoneo eso. Eso yo no sé si se va para pagar esas subvenciones monstruosas que prometió Zapatero a las renovables, que luego se quiso salir de ellas porque era un pozo de pasta. Claro, fueron a juicio las eléctricas y lo perdió porque es que estaba obligado por ley. Eso no podía decir, ya no te doy la pasta. Entonces yo no sé si por eso hay que meterle ahí 10.000 millones anuales. Y aquí se ha querido hacer una transición hacia las renovables a lo bestia, sin ningún tipo de planificación racional. Y resulta que nos vemos ahora en una carestía energética de la leche. Esto se hizo ya hace 20 años, de intentar generar la mayoría de la energía mediante solar y eólica. Y resulta que a día de hoy, en 2023, estamos con el gobierno diciendo que apaguemos la luz, que no derrochemos, que no sé qué, como si estuviéramos en la posguerra o algo así. ¿Qué ocurre con las renovables? Pues por un lado tiene una eficiencia menor a otras energías, pero el mayor problema, sobre todo de la solar, es que no genera una energía constante. Pues, de momento, y hasta que no cambien mucho las cosas, el sol no sale de noche. Eso estamos de acuerdo en que no va a cambiar de momento, ¿no? Entonces, como a día de hoy no existe una tecnología que permita almacenar muchísima energía en una batería gigante, eso es algo muy complejo, por lo que sea, pues la energía del sol hay que aprovecharla según se genera. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hay un montón de industrias y de comercios que necesitan la luz las 24 horas, pues tú no... La sociedad en general necesita energía eléctrica las 24 horas. Pues vas a necesitar energías de respaldo todo el día para cuando no esté la eólica o la solar. Total que nos toca comprar gas, petróleo, usar la hidroeléctrica. Pero, en fin, 10.000 millones para transición ecológica. Que yo ahí me imagino la cantidad de proyectos full que pueden entrar ahí que no sirven para nada, que simplemente se aprueban porque suenan a verde, a ecológico y que cuestan un dinero. Y lo del reto demográfico es que me muero de risa con eso porque en un país donde se ha hundido la demografía dramáticamente, eh, que haya un ministerio específico para eso es gracioso, tristemente gracioso, porque, vamos, yo ahora mismo sería incapaz de señalar una política específica
que favorezca la natalidad y la demografía en España. Sí, tenemos pateras y cayucos, por ahí entra mucha demografía nueva, pero no es de la mejor calidad probablemente. ¿Qué hace el gobierno para que la gente pueda tener más hijos? ¿Bajar los impuestos? No. Por cierto, Hungría a partir de ahora, a partir del cuarto hijo, te quita todo el IRPF. No está mal, ¿no? Aquí no bajan impuestos. Aquí dicen que implementan políticas de conciliación, pero eso es una gilipollez. Con perdón, porque tú por mucho que intentes conciliar, si tienes un trabajo a tiempo completo y eres mujer, criar un hijo al mismo tiempo es una burrada, o sea, es una barbaridad, es muy difícil. Se acaban exhaustas, es normal. Y con tener uno o dos ya van que arden. ¿Cuánta gente tiene tres hijos hoy día? Tendría que mirar la estadística, pero puede ser un 15% de parejas tirando por lo alto. Sí, entre los inmigrantes sí, pero eso es otro rollo. Hay 10.200 millones destinados a un presupuesto de reto demográfico. ¿Eso se materializa en algo tangible para aumentar la población? No. Bueno, Ministerio de Educación y Formación Profesional. 6.048 millones de euros. Bueno, pues está bien, ¿por qué no? Antes era educación y cultura, pero ahora cultura pues va por su lado. Dices, vale, educación y formación profesional, 6.048 millones de euros. Pero es que tienes Ministerio de Universidades también. ¿Por qué coño está separado universidades de educación? Que alguien lo justifique eso. Gastar el presupuesto de un ministerio entero para separar universidades. ¿Por qué? Porque hay demasiados enchufes de los que llevar la cuenta y coordinar ahí en ese mundo siniestro de las universidades y necesitas un departamento entero que lo coordine, no el ministro, porque el ministro suele ser un vago. Había ahí un inútil catalán separatista hace poco que vamos, tenía una. Bastaba con verlo para saber que no había dado un palo al agua, no ahora de ministro, sino en toda su vida. Un marxista de esto, reciclado. Ese era el ministro de Universidades. Bueno, pues este Ministerio de Universidades tiene 442 millones de euros si unimos los fondos europeos. Tiene 300 y pico de España y luego 100 y algo de Europa. 442 millones de euros. Joder, no está mal. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el de Fraga. 10.031 millones de euros. Bueno, sí, ¿por qué no? La industria es importante, el comercio es importante, el turismo es importante, muy importante. Pero es que resulta que hay Ministerio de Consumo también. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Consumo estén separados? Pues muy fácil, porque había que encajar en algún sitio los 2 o 3 escaños que te aportaba el imbécil de Alberto Garzón. Es un idiota profundo. Y le hicieron un ministerito para él pequeñito de consumo. Creo que es el que tiene menos presupuesto de todos, 63 millones de euros. Pero oye, quizás se podía destinar a otras cosas, 63 millones de euros. Pues ahí está Garzón. Lo único inteligente que le he oído decir es que hay muchas casas de apuestas físicas. Aquí en Vallecas hay muchísimas. Yo creo que la gente de clase baja va a dejarse el dinero y es un poco descorazonador, la verdad. Pero es gracioso porque es gracioso porque ahí siguen las casas de apuestas. Está prohibido los bonos. Tú ahora te apuntas a una casa de apuestas y no te dan un bono por el primer ingreso. Ese es un gran logro. Pero los locales físicos siguen ahí. ¿Cuál es el logro? ¿Que no pueden entrar menores? Eso ya, imagino que ya estaba de antes. Es que el tío ha dicho que es un problemón, pero ahí siguen. O sea, aquí puede ir un pobre hombre que ha cobrado 800 euros o lo que sea, bueno, el salario mínimo que hay ahora,
Y se puede dejar la mitad en un día, en tragaperras y en lo que quiera. Bueno, Ministerio de Consumo. Ah, y ya termino con mis tres ministerios favoritos, entre comillas, que es acojonante. Fijaos, tenemos tres ministerios que son Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 1. Ministerio de Igualdad. 2. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 3. Que alguien me explique en qué narices se distingue. Derechos sociales, igualdad e inclusión. Derechos sociales. Coño, es un ministerio de asuntos sociales y ya lo tienes todo. No, no. Tenemos nada menos que tres ministerios para la misma cosa. Y esto es parecido a lo de Garzón. Pues había que hacer un ministerio de igualdad. Que habréis oído muchas veces que les habían dado 20.000 millones de presupuesto. Eso es mentira. Eso fue juntar dinero de muchas partidas que había para protección de víctimas de violencia doméstica, ¿sabes? Un montón de conceptos, y decir que eso era el dinero para igualdad, pero no. El presupuesto del Ministerio de Igualdad anual son 573 millones de euros para este año, 2023, que tampoco está mal, ¿eh? 573 millones de euros, la loca esta de Irene Montero y su lugarteniente, la más loca todavía de PAM, para repartir. Esto ya es el ministerio del mamoneo directamente, de los chiringuitos, como se dice coloquialmente, las chochocharlas. Estos son ministerios para colocar podemitas, pero así tal cual. Es reparto de dinero, es compra de votos, de voluntades, de grupitos así, lobbies feministas, ultras, bueno, terrible. Entonces, por eso decía antes que sí, podríamos quitarlo, pero más bien habría que integrarlo en derechos sociales. Derechos sociales y Agenda 2030, que tiene un presupuesto de 4.465 millones de euros. Son casi 10 veces más que el ministerio de Irene Montero. Es interesante esto de la Agenda 2030 porque hablamos mucho de ello y lo vemos ahí como un plan para dominar nuestras vidas, que en cierta forma lo es. Pero ya se ha sobado tanto el término Agenda 2030 que ya muchas veces no sabemos ni de qué estamos hablando exactamente. Y esto en realidad no se llama Agenda 2030, creo yo, de forma oficial, sino que es un programa de Naciones Unidas que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Ese es, creo yo, el nombre oficial. Sí, efectivamente. Tiene una página en Wikipedia. Objetivos de Desarrollo Sostenible y se conoce coloquialmente como Agenda 2030. Son 17 objetivos globales interconectados. Según ellos es un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible. Pero en realidad es una agenda ideológica muy ultra y muy izquierdista de objetivos máximos del comunismo de toda la vida, como reducir el consumo al mínimo para los de abajo, para los de arriba no, eso los prebostes, por muy rojos que sean, ellos siempre van a nadar en la abundancia. Y son 17 objetivos. ¿Ok? Bueno, los puedo enumerar, aunque sea por curiosidad, aunque todo es mucho bla bla bla. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, como no, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Ah, pues ya está. La submarina y la terrestre. Podrían haber dicho vida en general, pero no, no han separado.
paz, justicia e instituciones sólidas. Y la 17 es alianzas para lograr los objetivos. Bueno, pues muy bien. Pues esto es, cuando oigáis hablar de Agenda 2030, esto viene de la ONU, que ya sabéis que es una organización ultra corrupta, con subdivisiones como UNICEF, que es también otra sentina, que colaboró, por ejemplo, con el Barcelona en su momento. El Barcelona pagaba por llevar el logo de UNICEF, cosa muy rara, pero claro, en realidad muy probablemente será un desfalco. Bueno, pues la ministra es Ione Belarra y sí, como os digo, tienen 4.465 millones. Aunque aquí en la página de Wikipedia da otra cifra, dice 1.759. A ver, lo voy a volver a mirar porque, ante todo, precisión, no os quiero engañar. Vamos a ver qué dice Google sobre el presupuesto. Aquí, en el español, noticia de 13 de octubre del 2030 dice: el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, capitaneado por Ione Belarra, incrementará su presupuesto para el próximo año en 629 millones de euros respecto a 2021, que ascendieron a 3.836 millones. Eso es lo que he mirado yo antes, por eso sumé 629 más 3.800 y me daba 4.400 y pico millones. Pero en Wikipedia dice 1.760. Bueno, vamos a darlo por bueno, 1.760. Es muchísimo dinero. Y ya por último, de estos tres ministerios repes, tenemos inclusión, seguridad social y migraciones. Y agárrate, no tiene nada que ver el presupuesto con todos los que he citado hasta ahora. 181.932 millones. ¿Y eso por qué? Hombre, imagino que es porque es el Ministerio de las Pagas, en general, de las pagas y paguitas. Pues, lógicamente, de ahí saldrá el subsidio del paro. Luego ya todos los que te quieras imaginar, familia vulnerable, es decir, familia inmigrante, mora, lo siento, suena mal, pero con 7 hijos, pues sí, familia vulnerable, venga, paguita, paguita. Y así hasta 181.000 millones de euros. Wow. Pues hombre, sí, el subsidio del paro está bien. De ahí también sale el ingreso mínimo vital, no sé si saldrá de ahí el bono cultural, imagino que no. Pero sí lo he visto antes que de ahí sale el ingreso mínimo vital. En fin, es un montón de pasta y quizá desde la mentalidad de ellos habrán dicho, bueno, pues si tienes un ministerio de inclusión y de seguridad social que te cuesta 180.000 millones, ¿qué más da escindir igualdad en 573 para que esté contenta la imbécil esta de la Irene? Y a la Belarra también le damos otro ministerio de 2.000 o 4.000 millones. Calderilla comparado con 180.000, claro, parece poco. Pero, en fin, es bestial esto. En fin, resumiendo, hay varios ministerios que yo, sinceramente, creo que el país podría sobrevivir sin ellos y que no son precisamente un dinero destinado a sanidad y educación, el meme. He mirado el dato de la recaudación anual del IRPF en España y por suerte es una cifra muy redonda que se le queda a uno muy fácil en la memoria. Son 100.000 millones de euros anuales solo de IRPF. Y tú dices, joder, mucho dinero. Es dinero que sale directamente de tu bolsillo, que lo tienes tú que pagar cada año haciendo la declaración. Pues yo, haciendo un ejercicio así muy ingenuo, repaso estos presupuestos y digo, joder, pues mira, si nos voláramos, vamos a decir, derechos sociales y Agenda 2030,
2.000 millones. Igualdad. 573. Nos vamos a los 3.000. Universidades. Fuera. Otros 400 menos. Transición ecológica y reto demográfico. 10.000 millones que nos ahorrábamos. 10.200. Fuera. ¿Ya estamos en qué? En casi 15.000 millones. Política territorial. Fuera. Que hagan un ministerio de digitalización, que si quieren, pero política territorial. A la porra. Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática. A la porra, otros 384 de ahorro. Hombre, no digo que se eliminen totalmente esos presupuestos, pero que se reduzcan al 10% o al 20%. Resulta que entre una cosa y otra, a ver qué más podemos quitar por aquí. Bueno, no tantos, ¿eh? Pero todos estos que he dicho o se pueden eliminar o se pueden condensar, reducir mucho el presupuesto. Pues te estás ahorrando al año fácil 15.000 millones de euros. Pues si estás recaudando de IRPF 100.000, podrías bajar la presión fiscal en un 15%. Ya sé que todo esto es muy burdo, son cifras así muy vastas, pero no es tanta tontería. Si hubiera una voluntad real de ahorrar y quitar cosas que en realidad no tienen valor añadido, derechos sociales de Agenda 2030, joder, ¿no sería mucho más útil para la ciudadanía bajarle un 15% el IRPF? Digo yo. Entonces, cada vez que os digan, es que tu dinero va a sanidad y educación, acordaos de política territorial, transición ecológica, consumo, derechos sociales, Agenda 2030, igualdad. Acordaos de eso. Y bueno, ya está. Hasta aquí el primer bloque. Vamos a seguir con más cosas francamente interesantes.